Existen muchas historias de terror en el mundo. Algunas nacen de leyendas antiguas, otras de pueblos donde nadie quiere hablar, y otras simplemente aparecen en internet. No en libros, no en películas, no en documentales, sino en foros anónimos, escritas por personas que aseguran no estar inventando nada. Personas que escriben con miedo, con desesperación, como si estuvieran dejando una advertencia antes de desaparecer. Hoy vamos a escuchar 3 historias encontradas en Reddit, 3 historias distintas, pero unidas por una misma idea: reglas extrañas, reglas que al principio parecen absurdas, reglas que nadie quiere explicar, reglas que suenan exageradas, hasta que alguien las rompe. Y cuando eso pasa, ya no importa si creías o no. Ya no importa si pensabas que era una broma. Ya no importa si solo querías mirar un segundo. Porque algunas reglas no están hechas para controlar a las personas. Están hechas para mantenerlas con vida. Así que apaga la luz y ponte cómodo. Y prepárate para escuchar 3 historias de terror que quizás nunca debieron salir de ahí. Me pagaban $700 por hacer favores extraños, hasta que olvidé una regla. Su perfil de Tinder decía 45 años, pero sus fotos aparentaban, como mucho, más de 30. La descripción era corta, demasiado corta. Busco una Sugar Baby, $700 semanales, sin sexo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero yo era estudiante universitaria y no tenía dinero, y $700 a la semana podrían arreglar más que un problema. Así que hice lo que probablemente no debía hacer. Deslicé el dedo a la derecha. Tinder me avisó que habíamos coincidido. Su mensaje llegó unos segundos después. Hola, cariño. Me estremecí al leer esas palabras. La odiaba. Pero $700 eran $700. Así que respiré y respondí. Hey, se llamaba Jack. Me dijo que tenía su propio negocio, aunque nunca especificó qué tipo de negocio. Hablamos un rato, nada demasiado extraño, nada demasiado directo. Entonces, antes de que la conversación se pusiera realmente incómoda, me pidió mi cuenta de PayPal para enviarme el primer pago. Pensé que estaba bromeando, pero unos minutos después, la notificación apareció en mi pantalla. $700. Me quedé mirando esa cantidad durante unos varios minutos, como si en cualquier momento fuera a desaparecer, como si mi celular fuera a reiniciarse y solo hubiera sido un error. Pero no desapareció, no era un error. Entonces llegó otro mensaje. ¿Sigues ahí? Abrí el chat. Sí, lo siento. Si no te importa que pregunte, ¿qué esperas a cambio? La respuesta tardó unos segundos. Solo necesito que me hagas algunos favores. Esa frase me incomodó de inmediato, no por lo que decía, sino por todo lo que podía significar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, necesito que recojas un paquete. Eso sonaba inocente, demasiado inocente. $700 por recoger un paquete. Vamos, ni yo era tan ingenua. ¿De la oficina de correos o algo así? No, te enviaré la dirección, pero prefiero no hacerlo por Tinder. ¿Tienes Kik? ¿O puedes darme tu número? ¿Kik? ¿En qué año estamos? ¿2011? Decidí darle mi número. Jack me envió una dirección, casi de inmediato, y luego otra. La primera era donde tenía que recoger el paquete. La segunda dirección era su casa, donde debía dejarlo. Después escribió: no estoy en casa ahora mismo. Hay una llave debajo de la maceta azul, junto a la puerta. Entra, deja el paquete en la mesa y sal.
Asegúrate de cerrar la puerta con llave al entrar y de volver a cerrarla al salir. Tomé la llave del auto y mi cartera. Me subí y puse la dirección en Google Maps y respondí: Lo tengo, voy para allá. Mi teléfono vibró cuando estaba saliendo de mi entrada. Lo digo en serio. Cierra la puerta con llave 2 veces. Me pareció exagerado, pero prometí que lo haría. La primera dirección me llevó a una casa que parecía abandonada. Tenía una cerca de alambre rota, una pequeña puerta casi caída y una fachada que no combinaba con el resto del vecindario. Las casas de alrededor eran bonitas, cuidadas, normales. Esa no, esa parecía una casa que nadie debía visitar. Antes de acercarme, escuché una voz. ¿Vienes por las tonterías de Jack? Levanté la mirada. Un hombre estaba parado en el umbral. Era enorme, alto, con el torso cubierto de tatuajes. Su cabeza casi tocaba el marco de la puerta. Sí, supongo, respondí sin moverme de la acera. Él solo dijo: Quédate ahí. Y me quedé, no porque quisiera obedecerlo, sino porque mi cuerpo simplemente no quiso moverse. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía. Era una mujer de 21 años, frente a una casa desconocida, con un extraño y enorme hombre observándome desde la puerta. Apreté las llaves del auto entre los dedos. Unos minutos después, el hombre volvió con una caja de cartón. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero algunas esquinas estaban húmedas y manchadas. Abre la cajuela, dijo. Lo hice. Él metió la caja en la cajuela y la cerró. Ahí lo tienes. Gracias, respondí. Rodeé el auto y abrí la puerta del conductor. Entonces, él volvió a hablar. Una cosa más. Lo miré. Ten cuidado. No respondí. Subí al auto y puse la música a todo volumen, e intenté convencerme de que eso iba a calmarme. No funcionó. La casa de Jack era todo lo contrario. Era enorme, tenía pilares de piedra en el porche, un camino de entrada impecable, y el césped más verde que había visto en mi vida. Apagué el auto, tomé el paquete y caminé a la puerta principal. La llave estaba exactamente donde dijo, debajo de la maceta azul. Entré y cerré la puerta tras de mí. Recordé su mensaje: cierra la puerta con llave al entrar. Me pareció ridículo, pero algo en esa casa me hizo obedecer. Giré la llave. El clic sonó demasiado fuerte. El interior era elegante, silencioso, absurdamente caro. Alfombras, muebles, lámparas antiguas, cuadros que parecían costar más que un semestre entero de universidad. Dejé la caja sobre la mesa y justo cuando me di la vuelta para irme, escuché un teléfono sonar en algún lugar de la casa. Me quedé paralizada. Mi propio celular vibró. Era Jack. No contestes ninguna llamada que no sea de Marvin. El teléfono de la casa seguía sonando. Lo busqué por el sonido, pasando por varias habitaciones, hasta llegar a una oficina. Sobre el escritorio había un teléfono fijo. Miré la pantalla. Llamada entrante de Jack. Sentí que se me lava el estómago. Volví a leer el mensaje en mi celular. No contestes ninguna llamada que no sea de Marvin. El teléfono seguía sonando. No contesté. Salí de la casa, cerré con llave y no respiré tranquila hasta estar de nuevo en mi auto. Después de eso, los favores se volvieron más extraños. A veces tenía que mover autos de una ciudad a otra. Otras veces me entregaban maletines cerrados. Una vez uno de los empleados de Jack me dijo: sabremos si miras dentro. También me pidió varias veces que volviera a la primera casa y que me quedara con el hombre durante un tiempo determinado. Nada tenía sentido, pero el dinero seguía llegando. En total, gané alrededor de $3,500. Y entonces, una mañana Jack me escribió de nuevo: necesito que pases la noche en mi casa. Nunca lo había visto en persona, aunque ya habíamos hablado por teléfono un par de veces. Me dijo que me pagaría $1,000 por pasar la noche ahí. Solo tenía que seguir algunas reglas. Esa tarde conduje hasta su casa. La entrada estaba vacía, como siempre, pero la luz del porche estaba encendida. Abrí con la llave de la maceta azul. Entré, cerré la puerta con llave. Jack me había dicho que dejaría las reglas en la mesa, y ahí estaban: una hoja de papel, sujeta por un vaso vacío. 1. Cierra la puerta con llave al entrar. 2. Solo contesta las llamadas
de Marvin. 3. No abras ningún grifo entre las 9 y 11 de la noche. 4. No le abras la puerta a nadie, sin importar quién diga ser, después de las 10 de la noche. 5. Si la puerta del armario, al final del pasillo, está abierta, duerme en la biblioteca. Si está cerrada, duerme en cualquiera de las habitaciones. 6. El jardinero llega a medianoche. Si llama a las ventanas, escóndete. 7. Enciende el televisor y déjalo encendido con estática toda la noche. No olvides hacer esto. 8. Sírvete lo que quieras de la nevera. 9. Te pagaré por la mañana. Buenas noches. Leí la lista varias veces. Me arrepentí de estar ahí, pero ya había aceptado. Y siendo sincera, una parte de mí seguía pensando que todo eso era excentricidad de millonarios. Y a las 8:50 me lavé los dientes. Usé el grifo por última vez. Revisé el armario del pasillo. Estaba abierto. Así que llevé mis cosas a la biblioteca, cerré la puerta y me acosté en el sofá. Intenté dormir. No recuerdo en qué momento lo conseguí, pero a las 10:16 de la noche, el timbre me despertó. Me incorporé por reflejo. Entonces, recordé la regla. No le abras la puerta a nadie, sin importar quién diga ser, después de las 10 de la noche. Me quedé inmóvil. Es la policía. Abran la puerta. No me moví. Es la policía. Abran o entramos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Después hubo silencio. Luego volvió a sonar el timbre. Soy Jack. Déjame entrar. Era su voz, o al menos sonaba como él, pero no me levanté. Si era su casa, tendría que tener una llave. ¿Por qué necesitaría que yo le abriera? Durante casi una hora, diferentes personas tocaron la puerta. Policías, vecinos, Jack, voces que venían y se iban. Nunca abrí. El jardinero nunca vino. En algún momento volví a quedarme dormida. Y a la mañana siguiente, escuché ruidos en la cocina. Me levanté despacio, con cautela. Abrí la puerta, apenas lo suficiente para asomarme. Tomé mi celular, crucé la sala en silencio y me detuve. A la entrada de la cocina estaba Jack, frente a la estufa, revolviendo huevos, mientras la cafetera llenaba una jarra detrás de él. Buenos días, dijo, con una sonrisa. Hola, le respondí nerviosa. Era igual en sus fotos. Exactamente igual. ¿Huevos revueltos? Me preguntó. Asentí. Desayuné con él en silencio. Después me preguntó, ¿y qué tal estuvo? Mentí. Genial. No pasó nada demasiado raro. El ambiente era insoportable. Creo que ya me voy. Tengo clases. No tenía ninguna clase. Solo quería salir de ahí. Jack me acompañó hasta el auto. Se quedó en la entrada, mirándome fijamente mientras se alejaba. Cuando llegué a la casa, saqué las cosas de mi mochila. Entonces, encontré la lista. Me la había llevado por accidente. Me senté en la cama y la leí otra vez. Ahí fue cuando lo vi. Enciende el televisor y déjalo encendido toda la noche. No olvides hacer esto. No olvides hacer esto. Yo lo había olvidado. Me quedé mirando esas palabras hasta que dejaron de tener sentido. Entonces, mi celular vibró. Era un pago. $1000. Por un segundo intenté convencerme de que quizás esa regla no era tan importante. Pero entonces llegó un mensaje de Jack. Ahora mismo no estoy en la ciudad. Volveré la semana que viene. Así que no tienes que hacer más recados hasta entonces. Ya te envié el pago. Ve y diviértete. Leí el mensaje una vez, y luego otra vez, y otra más. No estoy en la ciudad. Recordé esa mañana a Jack en la cocina, haciendo el desayuno, el café, su cara. No estoy en la ciudad. A los pocos minutos recibí otro mensaje. Esta vez era un número desconocido. ¿Olvidaste hacer algo? Y después llegó una foto. Era Jack, o algo parecido a él, de pie, frente al televisor apagado. No respondí. Entonces llegó otra foto. Era el exterior de mi casa.
y luego un último mensaje. Cuidado. La primera historia empieza con una oferta demasiado buena para ser verdad. Dinero fácil, favores simples, reglas extrañas, pero termina con una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien te da instrucciones sin explicarte de qué te está protegiendo? La siguiente historia responde eso de una forma mucho más simple y mucho más aterradora, porque en este vecindario hay una larga lista de reglas. No hay contratos, no hay pagos, solo una advertencia, una sola. Algo pasa silbando frente a mi casa todas las noches a las 3 de la mañana. Todas las noches, sin importar el clima, algo baja por nuestra calle, silbando suavemente. Se oye si estás en la cocina y empieza exactamente a las 3 de la mañana. El sonido aparece al inicio del callejón, cerca de la casa de los Carson. Después avanza por la calle frente a nuestra casa y se pierde poco a poco hacia el callejón sin salida. Cuando era pequeña, mi hermana y yo nos colábamos algunas noches en la cocina solo para escucharlo. A mamá y a papá no le gustaba. Nos regañaban si nos encontraban despiertas, pero nunca fueron demasiado duros con nosotras, porque siempre obedecíamos la regla principal: no intentes mirar lo que silba. Mi barrio siempre fue muy extraño. Las casas eran pequeñas, pero bonitas. Los jardines estaban cuidados. Había niños por todos lados. Crecimos jugando en la calle, de casa en casa, como si ese lugar hubiera sido hecho para una infancia perfecta. Porque, además del silbón, había otra cosa rara en el vecindario: la buena suerte. A la gente de aquí le pasaban cosas buenas, cosas pequeñas pero constantes: ganar un concurso, recibir un ascenso, encontrar objetos valiosos enterrados en el jardín. No había delincuencia, el clima era casi perfecto, los jardines florecían con una fuerza extraña, incluso en otoño. Mi madre lo llamaba 1 millón de pequeñas bendiciones, pero esas bendiciones tenían una condición: no mirar al silbador. La razón principal por la que mi familia se quedó fue mi hermana, Nola. Nola nació con un problema pulmonar. Era tan pequeña que ni siquiera pudimos llevarla a casa al principio. Nos mudamos a este vecindario para estar cerca del hospital. Y apenas llegamos, Nola empezó a mejorar. Los médicos no sabían explicarlo. Mis padres sí. Yo también. Era una de las bendiciones. Por eso nos quedamos, incluso después de saber que de vez en cuando sucedían cosas malas, pero solo les pasaban a quienes buscaban al silbador. Cuando una familia nueva se mudaba al vecindario, aparecía el comité de bienvenida. Llegaban con comida, una cesta de regalos y una carpeta de papel manila. Son amables, demasiado amables. Cuando nosotros llegamos, me mandaron a mi habitación para hablar con mis padres en privado. Pude oír casi todo desde la puerta. Les explicaron que el vecindario era especial, que el silbido empezaba todos los días a las 3 de la mañana y terminaba a las 3:05. No era peligroso, siempre y cuando nadie intentara mirar. La carpeta de papel manila contenía recortes de periódico, accidentes de coche, muertes extrañas, vidas arruinadas, personas que parecían haber perdido algo imposible de recuperar. Escuché al jefe del comité decirle a mi padre: no todos mueren, pero la vida se les escapa. Incluso si sobreviven, ya no hay luz. Mi madre pensó que era una broma. Mi padre no. Había crecido escuchando historias parecidas de mi abuela. Decía que hay cosas raras entre nosotros, algunas buenas y algunas malas, y otras simplemente son diferentes. Esa misma noche, mi padre compró lonas resistentes, pestillos y candados pequeños. Instaló contraventanas por dentro de cada ventana de la casa. Desde entonces, todas las noches, antes de dormir, mi padre cierra con llave cada ventana. La primera noche
Salí sigilosamente de mi cuarto a las 3 de la mañana y encontré a mi padre, sentado en el sofá, con Nola en brazos. Me hizo una señal para guardar silencio y palmeó el asiento a su lado. Me senté y esperamos. Exactamente a las 3:03 lo escuchamos. Era una melodía alegre, demasiado alegre para esa hora. Los años pasaron, el silbido volvió cada noche. Nosotros nunca miramos, y el barrio siguió bendiciéndonos. Nola se recuperó, creció fuerte e inteligente. Mi padre incluso terminó uniéndose al comité de bienvenida, y cada vez que una familia nueva llegaba, él iba con los demás. Comida, cestas de regalos, carpetas amarillas. Yo siempre sabía por su cara al volver si la familia había creído la advertencia o si pronto tendríamos nuevos vecinos. Hace poco, una familia se mudó a la casa de enfrente. Tenía un hijo llamado Holden. Tenía 12 años, uno menos que yo, y la primera noche que vino a quedarse en casa, supe que algo iba a salir mal. Sus padres tuvieron que salir del pueblo, así que lo dejaron con nosotros después de cenar. Apenas los adultos se fueron a otra habitación, Holden preguntó: ¿Saben quién está siempre allá afuera silbando todas las noches? De eso no hablamos, le dije. Creo que es ese tipo raro de la casa amarilla de la esquina, dijo. ¿El señor Toles? Respondió Nola. No, él es amable. Holden encogió los hombros. Entonces, debe ser un asesino. Nola se tensó. No hablemos de eso, repetí. Vamos a mi cuarto. Jugamos Nintendo y comimos palomitas. Vimos películas, una pijamada normal, o al menos eso intenté creer. Pero Holden estaba inquieto. Después de que mis padres nos dieron las buenas noches, cerraron las persianas y se fueron a dormir, Holden se levantó de su puff, donde estaba sentado. ¿Alguna vez han intentado mirar?, preguntó. Miré la hora. Eran casi las 3. Nosotros no puedo mirar en mi casa, me interrumpió. Mis padres cierran las persianas y esconden la llave. Nuestro padre también, dijo Nola. Holden sonrió. No, no lo hace. Sentí un hueco en el estómago. ¿Lo viste cerrar todo?, dije. Sí, pero la llave la deja en su llavero, en su cuarto. Entonces entendí. Mi padre había dejado de esconder la llave, después de tantos años, porque confiaba en nosotras. Holden continuó. Fui al baño, pasé por su habitación, vi el llavero en la mesa y tomé prestada las llaves. Y Nola y yo nos quedamos heladas. Estás mintiendo, dije. Holden sonrió más. Compruébalo. Les ordené que no se movieran y fui al cuarto de mis padres. Abrí la puerta apenas un poco. Todo estaba oscuro. Entré despacio y entonces empezó el silbido. Lo escuché desde la habitación de mis padres, claro, cercano, como si cada noche hubiera pasado junto a ellos y nunca lo hubieran dicho. El sonido se acercaba, entonces escuché un ruido suave desde la sala. Nola, corrí. Cuando llegué, Holden estaba junto a una ventana. Nola estaba a su lado, y Holden estaba forcejeando con el candado de la persiana. Oí un clic. Tenía la llave. El silbido estaba justo afuera. No recuerdo si grité. No recuerdo cómo me moví tan rápido. Pero sé que llegué hasta Nola. La tomé en mis brazos y la giré para que quedara de espaldas a la ventana. Al mismo tiempo, cerré los ojos con fuerza y la persiana se abrió y el silbido se detuvo. Nola temblaba contra mí. No mires, le susurré. No te des la vuelta. Ella sintió contra mi hombro. Yo seguía con los ojos cerrados. Extendí una mano, intentando tocar a Holden. Rocé su brazo. Temblaba más que Nola. Holden, Holden. No respondió. Con los ojos aún cerrados, avancé hasta la ventana. El vidrio estaba frío, más frío de lo normal.
Busqué la cuerda de la persiana con las manos. Mientras subía el dedo, el cristal empezó a calentarse y un zumbido suave me vibró en la piel. No pensé que podía ver al otro lado. No quise pensarlo. Encontré la cuerda y cerré la persiana de golpe. Abrí los ojos. Holden estaba pálido, inmóvil, mirando fijamente a la ventana ahora cubierta. Holden, le pregunté otra vez. Giró hacia mí y gritó. Las luces se encendieron. Escuché los pasos de mis padres corriendo por el pasillo, pero no podía apartar la mirada de Holden. Tenía la cara blanca, se había mordido el labio hasta sangrar y se había orinado encima. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre, y yo solo pude decir, él miró. Nunca había visto a mi padre tan asustado. Su rostro cambió por completo. Era el miedo de un hombre que ya sabía lo que venía. Me miró en silencio. ¿Solo Holden? Asentí. Mi padre exhaló con alivio, y casi de inmediato pareció odiarse por sentirse aliviado. Entonces alguien llamó a la puerta. Todos nos quedamos quietos. Holden gimió. No contestes. El golpe se repitió más fuerte. Por favor, no abran, susurró Holden. Mi padre se acercó y lo abrazó. No lo haremos, prometió. Esta noche no va a entrar nadie. La puerta tembló. Nola me abrazó con fuerza. Mi madre se arrodilló junto a mí y nos cubrió con sus brazos. Llama a la policía, susurró mi madre, y los golpes cesaron al instante. Y luego, desde el otro lado de la puerta, una voz dijo, «Policía», imitando la voz de mi madre, pero no era una voz normal. Era una voz extraña, como algo que no es de este mundo, repitiendo sus palabras como un loro. «Policía, llama a policía, policía». Mi madre empezó a temblar. «Por favor, para», susurró. Mi padre negó con la cabeza. «No creo que llamarles sirva. ¿Cómo sabremos que son ellos los que están en la puerta?» Los golpes volvieron, primero en la puerta principal, luego en la tercera, después en ambas, luego las ventanas y luego las paredes. Era como vivir dentro de un tambor, como si algo estuviera intentando sacarnos de la casa a golpes. Y Holden gritó, «¡Detente!». Todo cesó. «No diré nada», dijo mirando hacia la puerta. «Prometo que no le contaré a nadie lo que vi. Por favor, vete». Esperamos casi un minuto, entonces escuchamos un golpecito suave que venía de la ventana que había sido abierta. Holden empezó a llorar. Lloraba como alguien que entiende que ya no puede salvarse. Mi padre lo abrazó y acarició el pelo, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que todo estaría bien. Los golpes continuaron toda la noche. Nadie durmió. Al amanecer se detuvieron. Esperamos 2 horas más antes de que mi padre se atreviera a abrir una ventana, pero nos mandó a todos a su habitación. Lo escuchamos abrir la puerta y luego volvió. «Ya está hecho», dijo. Los padres de Holden llegaron a mediodía. Mis padres lo acompañaron hasta su casa y tuvieron ahí una plática de un buen rato. Nola y yo observamos desde la ventana. No nos contaron qué les dijeron, pero durante la semana casi no vimos a Holden ni a sus padres. El jueves apareció un camión de mudanza frente a su casa. Los vimos empacar toda la tarde. Lo que más recuerdo es lo cansado que se veían. Holden y sus padres tenían la misma palidez, el mismo ceño fruncido, la misma mirada perdida, como si algo se hubiera apagado dentro de ellos. Se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que el comité dijo hace unos años atrás a mi padre. No todos mueren, pero la vida se les escapa. Creo que los padres de Holden miraron también, tal vez para compartir la carga. A veces miro a Nola feliz y llena de vida, y me pregunto, ¿qué habría hecho si ella hubiera visto al silbador? ¿Habría mirado también para consolarla? ¿Para compartir su carga? Me alegro de no tener que saberlo. Todavía vivimos en esa casa.
Todavía escuchamos cada noche al silbador. Las bendiciones del barrio son demasiado buenas para dejarlas, pero nos cuidamos. Ya no invitamos amigos a dormir, y mi padre esconde la llave de las persianas muy, muy bien. No es que yo la haya buscado. Hay cosas que uno simplemente no necesita buscar. Hay reglas que suenan absurdas hasta que alguien las rompe. Y hay lugares donde esas reglas no están escritas para asustarte, sino para mantenerte vivo. La última historia empieza con algo que cualquiera podría entender. Una joven, poco dinero, un departamento demasiado barato, pero dentro el inquilino anterior dejó una nota. No era una bienvenida, era una guía de supervivencia. El inquilino anterior dejó una guía de supervivencia en mi nuevo departamento. Ayer me mudé con mi novio al primer departamento que pudimos pagar. Llevamos 5 años juntos. Él se llama Jaime, tiene 24 años y yo tengo 22. Queríamos dejar de vivir con nuestros padres y empezar nuestra vida juntos. El problema era el dinero. Jaime trabajaba en un restaurante de comida rápida, abierto las 24 horas. Yo, por mi parte, me estoy formando para ser profesora y todavía arrastro deudas. Pasamos 2 meses buscando casa y departamento. Todo era demasiado caro, hasta que encontramos un lugar, un departamento de 2 habitaciones, con balcón, vista al parque urbano, espacio suficiente para los dos. No estaba en la mejor zona, pero para nosotros era un palacio. Y el anuncio tenía cosas demasiado buenas, sin depósito, sin inspecciones y contrato de 5 años, si lo queríamos. Era raro, pero también era una oportunidad única. Así que lo tomamos, sin pensarlo demasiado. El día de la mudanza fue un caos. Subimos cajas, muebles, bolsas, todo durante horas. Vivíamos en el piso 42, en el séptimo nivel del edificio. Algunas cosas no cabían en el ascensor, así que los de la mudanza tuvieron que usar las escaleras. Esa noche estábamos agotados. Nos sentamos en un sofá de segunda mano, fumamos en el balcón, miramos el parque y nos dormimos temprano sobre un colchón en el suelo. Jaime tenía un turno muy temprano al día siguiente, así que dormimos profundamente. Me sentía segura, feliz. No creo que vuelva a sentir eso en este lugar. Y todo cambió por una nota. La encontré en la cocina, horas después de que Jaime se fuera al trabajo. Estaba dentro de un armario, empotrado, junto a llaves de repuesto, pilas para detectores de humo y una llave pequeña para las ventanas. Era un papel doblado. En el reverso decía con una letra cursiva muy elegante: Nuevo inquilino, piso 42. Me senté y lo abrí. La nota decía: Estimado nuevo inquilino, bienvenido a su hogar. Viví aquí durante 35 años con mi esposo. Hace poco tuvo un accidente en casa, del que prefiero no hablar, y perdió la vida. Mi hermana insiste en que me mude con ella. Sin Bernie, este lugar está lleno de tristeza. Cuando uno vive tanto tiempo en una casa, llega a conocerla, entiende su personalidad, sus costumbres, lo que permite y lo que no. Este puede ser un lugar maravilloso, pero si quieres sobrevivir y vivir bien aquí, hay algunas reglas que debes de seguir. La primera regla parecía normal: pagar siempre a tiempo. La nota decía que el propietario nunca llamaba, nunca visitaba, nunca se comunicaba, pero jamás debía retrasarte con el pago. La antigua inquilina solo tuvo que tratar una vez con él, en 35 años, y según ella, una vez fue suficiente. La segunda regla estaba escrita con más insistencia: no utilices el ascensor comunitario entre la 1:11 y las 3:33 de la madrugada. Simplemente no lo hagas. Es cuestión de vida o muerte. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Seguí leyendo. La tercera advertencia era sobre ruidos. Ruidos de animales que venían del piso 48.
Decía que el señor presidente vivía ahí, que era amable, pero que si escuchaba esos sonidos, jamás debía ir a ver qué pasa. Sabrás que son reales, decía. La cuarta regla hablaba de un limpiador de ventanas. Si aparecía en el balcón, debía ignorarlo, no hablarle, no mirarlo, no ofrecerle dinero, no darle agua, nada. La quinta decía que no dejara restos de comida fuera. Al parecer, algo en el edificio buscaba comida durante el día, aunque podía dejarla fuera entre las 11:11 y las 3:33 de la madrugada. La sexta regla me hizo sentir frío. No hables con ningún vecino que diga vivir en los pisos 65. Según la nota, esos pisos se quemaron a finales de los 80 y todos los residentes murieron en sus casas. Entonces, las plantas quedaron vacías, pero a veces alguien llamaba a la puerta, diciendo que vivía ahí y pedía azúcar prestado. Parecerán personas normales, pero cierra la puerta con llave inmediatamente. La séptima era simple: guarda un arma en cada habitación. A veces, aunque sigas las reglas, algo se te escapa. Había más advertencias: no cuidar a los hijos de un vecino llamado Terry, no tocar a los gatos callejeros sin pelo, a menos que alguno de los vecinos de los pisos quemados apareciera cerca, no alarmarse si la mancha del techo se volvía roja, y confiar en el cartero, Flanders, que entregaba los correos todos los días a las 8:54 de la mañana. Y luego venía la última parte. Las primeras semanas son las peores. Sentirás que cometiste un error. Seguro que al leer esto ya lo sientes. Pero si logras sobrevivir las primeras semanas, este edificio puede ser un lugar encantador para vivir. Cada propietario tiene su peculiaridad. Esta es un poco especial. La nota terminaba, firmada por una tal señora Prudence Hemmings. Me quedé sentada, sin saber qué pensar. Ojalá hubiera parecido una broma, pero el agente inmobiliario nos había dicho que la inquilina anterior era una señora mayor, y había detalles que no podía ignorar. La mancha de humedad sobre la cama sí existía. Jaime y yo la habíamos visto la noche anterior. También recordé el gato sin pelo que caminaba por el pasillo mientras nos mudábamos. Miré la hora: 9:14 de la mañana. La nota decía que el cartero pasaba a las 8:54. Era demasiado tarde. Abrí la puerta para comprobarlo. Había dos cartas en el suelo, dirigidas a la señora Hemmings. Cerré de inmediato. A las 11:15, mis peores temores se confirmaron. Alguien llamó a la puerta, a la del balcón. Vivíamos en un séptimo piso. Me giré lentamente. Un hombre de mediana edad, vestido como un limpiador de ventanas, estaba parado al otro lado del cristal. Sonreía. Lo ignoré. No quería arriesgarme hasta hablar con Jaime. Ya le había enviado mensaje, pidiéndole que volviera. El hombre siguió tocando, al principio suavemente, luego con más insistencia. Mis ventanas estaban limpias y no teníamos cortinas. No podía esconderme de su mirada. Se quedó alrededor de unos 30 minutos. 30 minutos exactos, y ni una sola vez dejó de verme. De vez en cuando gritaba con voz amable: ¿podrías darme algo de beber? Yo no respondí, no lo miré a los ojos, no me moví. Cuando por fin se fue, corrí a revisar las otras ventanas. No había cuerdas, no había plataformas, no había equipo. No estaba limpiando ningún otro balcón, simplemente había desaparecido. Jaime no contestaba mis mensajes. Pensé que quizás tenía un turno difícil. Era viernes, y siempre estaban ocupados los viernes. Además, su turno debería terminar al mediodía, así que llegaría pronto. Pero no llegó. A la 1, nada. A las 2, nada. Y entonces entré en pánico. Le dejé un mensaje, lo llamé una y otra vez. Finalmente llamé a su trabajo, aún sabiendo que podía avergonzarlo. Su jefe respondió: Jaime nunca se presentó a su turno. Me quedé helada. Intenté pensar qué pudo haber pasado, y entonces recordé. El turno de Jaime empezaba a las 4 de la mañana. Eso significaba que salió del departamento alrededor de las 3:15
Probablemente bajó en el ascensor entre la 1:11 y 3:33. Y la regla número 2, la más importante. He intentado convencerme de que todo es una broma, que Jaime escribió la nota, que convenció a su jefe para mentirme, que el limpiador del balcón era parte de algún plan absurdo. Pero hay una voz en mi cabeza, una voz que no me deja creerlo. Jaime no podría escribir así aunque lo intentara. Y se estaba haciendo tarde, y aún no ha vuelto. La mancha del techo parecía más oscura que ayer, y hace unos minutos alguien llamó a la puerta. Dijo que venía del 67. Solo quería un poco de azúcar. Usa la caja de comentarios como gustes. También te agradecería mucho que me dejaras un like si te gustó el video. Comenta qué temáticas te gustaría que hable en el próximo video. Y eso fue todo por hoy. Me despido. Hasta el próximo video.